Bueno, buenas tardes y seguimos entonces con los datos referente al aspecto de la clase que sigue, que tiene que ver con los aspectos, habíamos dejado en los aspectos técnicos y esta transparencia es un poco inhumana para considerar, pero mientras yo trato de explicar algo de lo que está acá, les queda a ustedes para tener una idea de qué se utiliza la lana. Por supuesto que esto está obtenido del cisairó, que está acá abajo. El cisairó es como si fuese un INTA australiano que permite con mucha inteligencia desarrollar sistemas de todo tipo, de producción, de conocimiento y demás, pero sobre todo los aspectos de criterio de comercialización y marketing. Y a mí me parece que, o por lo menos yo he seguido y sigo la información que ellos dan porque es un mecanismo que sirve para defender esta producción. Y si bien está diseñado esto para fundamentalmente grandes productores, me refiero a cantidad de cabezas y superficie, el pequeño y mediano productor puede también tener un desarrollo, como vamos a ver al final de esta exposición. Bueno, ya ven, desde uniformes policiales, ropa de noche para chicos, casi no hay país en el mundo que permita que la ropa de cama y de noche para chicos no sea realizada en lana, por motivos de su capacidad ignífuga. Alfombras, solo para ir a un tema que también está relacionado con lo mismo. Aislamiento para techos. Se está poniendo bastante de moda que en vez de usar, o mejor dicho, por debajo del Ruberoy, en el techo a dos aguas, se utiliza lana. Sobre todo en aquellos lugares donde la lana producida no tiene las posibilidades de terminar en un aspecto industrial, de características de elementos de alto valor, como puede ser un casimir o un paño de alto valor. Pieles lanares de uso médico. Esto es increíble que esté acá como tal, pero todavía no hay, todavía se utiliza, y no lo digo yo, sino que lo está diciendo el CISAIRO, para afectaciones de lesiones lumbares en personas, se acuestan sobre lo que es una piel, un cuero de ovino bien curtido y suave, y esto permite un nivel de suavidad y temperatura que ayuda a la resolución de afectaciones del área lumbar en humana. Filtros para pianos. Vieron que los pianos tienen unas teclitas. Acá dice filtros, está mal traducido, son fieltros para piano. Son las teclas, la parte interna que golpean sobre las cuerdas del piano son de esa característica. Ni hablar ropa interior, aunque les parezca mentira, porque hay merinos muy finos que hasta hoy se comercializan de altísimo valor, pero se comercializan camisas de lana que tienen una duración mayor a las camisas comunes, en tanto y en cuanto no se centrifuguen y no se laven con agua caliente, por cuestiones obvias relacionadas con la defensa a la temperatura. En deportes, hasta inclusive productos primera piel, hechas con lana fina. Todo lo demás, inclusive de sombreros, franelas,
Los filtros son importantes y sobre todo porque son electrostáticos y son eficientes y bien realizado, determinada bien la finura y demás, tienen una gran utilidad, de mucha utilidad. Todo esto para los aspectos técnicos de la ventaja de la lana como tal, subido al concepto de la comercialización, ¿no? Estos son variables de la fuente de la cadena de valor lanera. La fuente está en el flashlight en este caso está tomado del 2018. El Flashlight es Federación Lanera Argentina, una entidad privada que obtiene la mayor información y socializa con algunos de sus socios con el objeto de tener una idea respecto de los valores de comercialización de la lana y otros temas de interés correspondiente al ciclo de la lana. Muy rápidamente, las ovejas dentro de la actividad agropecuaria, se produce la esquila y el acondicionamiento, que después vamos a ver un poco con detalle. Se acopia en la barraca, se hace el lavado, el peinado y eventualmente la exportación. En la exportación, el hilado, el teñido, el tejido, el diseño, la confección, la prenda, el transporte, la distribución mayorista, minorista y consumidor. Y lo que intenta mostrar esta transparencia es que para esta fecha la actividad en la región terminaba en el peinado. Y la extrarregional, todo lo demás, con lo que económicamente corresponde a aspectos de políticas nacionales del país. Esto es relativamente cierto, porque si bien termina acá, se produce la exportación, hay una proporción importante, como vieron en la primera placa que mostré, de hilado, teñido, tejido, diseño y confección hecho en la Argentina. Y sobre esto, es verdad, debería trabajarse con el objeto de llegar a una exportación ya con un concepto desde la distribución y que la confección, el diseño, el tejido y el teñido queden en el país. Acá hay un aspecto ambiental fundamental, algunos seguramente ustedes lo conocerán y otros no, pero el lavado produce una contaminación ambiental de significancia, sobre todo el agua residual. Si bien es cierto que al lavar en la Argentina también obtenemos los subproductos del lavado que tiene que ver con la suarda, la suintina y demás, también es cierto que hay una cantidad de producto derivado del lavado para el ambiente y que afecta seriamente las aguas. Esa agua utilizada no se puede limpiar definitivamente. O sea que cuando hablan de la ventaja de lavar en el país, es una ventaja porque el lavado queda en el país y los subproductos del lavado. Y es una desventaja porque se produce contaminación ambiental. Cuando en los 70, 80 se comenzó a hacer el lavado en el país y empezó a producirse el resto de la cadena en el exterior, pero sobre todo el lavado se hacía acá, no es que nos los ofrecieron desde Europa de manera transparente y prístina, sino que se dieron cuenta de la contaminación ambiental que producía. Estoy hablando del año 70 del siglo anterior, la década del 70. Entonces, ahí nos ofrecieron entonces, sobre todo, por ejemplo, el polo industrial Preleu, en Chubut, provincia de la Argentina, donde hay muchos lavaderos. Eso está muy bien y es muy bueno y es muy útil y conveniente, porque da trabajo. Pero también es cierto que tiene como consecuencia y contrapartida el hecho de la contaminación, que ya comento por tercera oportunidad. Y
en el país es muy importante que esta cadena avance y llegue hasta casi la prenda, o la prenda inclusive, porque todo esto no es difícil de desarrollar. Inclusive los grandes productores de lana blanca para un consumidor externo, desarrollan por ese mecanismo. Los pequeños productores podrían perfectamente no exportar, sino producir localmente, vender al turista y hacerlo a través del hilado, el teñido, el tejido, el diseño, la confección y todo lo demás hasta el consumidor local, que podría ser, y de hecho es, y hay cooperativas, muchas, desde el hilado del jaguar en Chaco, que alguno podrá comentar porque es de la zona, y también de otras fibras, esta es una de ellas, la lana, y de, creo que ya lo dije, fibras naturalmente coloridas, la posibilidad del desarrollo de prendas locales. Y no estoy diciendo con esto obligar localmente en algunas zonas a hacer solo esto, sino que sea un elemento más de posibilidades de desarrollo en artesanías. Bien, para que tengan una idea, la lana, una vez extraída de los animales, se lava, se abre, pasa por el batán con el objeto que se desarrolle en cantidades más o menos conocidas. Con respecto a la placa anterior, una vez que a través de distintas instituciones locales se pudo certificar que la calidad de la lana que se estaba vendiendo tenía determinadas características, entonces ahí empezaron a ayudar al desarrollo del lavado local. Normalmente la fibra, la lana, los vellones se evalúan y posteriormente, en función de esa evaluación, se conforman cantidades de lana que permiten iniciar el lavado con una finura promedio y luego va a producirse todo este desarrollo que estoy comentando. Para eso hace falta que desde su origen la lana tenga una clasificación adecuada y que su peso, su rinde y un montón de características estén conformadas por valores internacionales. Y eso fue lo que el INTA permitió y ayudó a que se desarrollase la entrada de la lana al comercio internacional desde ese concepto en adelante. Por eso, hoy hay una proporción importante de lana que se comercializa, digamos, al exterior, porque en el exterior tienen la certeza de que hay certificados de calidad no truchos. La truchez no es propiedad de los argentinos, pero es así. Entonces, truchos quiere decir falsos, en el sentido de que no declaran lo que realmente está sucediendo con la calidad de esa lana. Bueno, bien digo, los países del Cono Sur, Uruguay, Argentina, Chile un poco, Paraguay está ingresando. Brasil tiene lana, ovejas productoras de lana, y en Perú, que además tienen un conocimiento profundo sobre el área textil, por otros motivos, y Bolivia inclusive, están avanzando de manera bastante ordenada para producir fibra de lana con capacidades textiles significativas. Entonces, me fui de tema, los rodillos, las cardadoras lo que hacen es abrir la lana, pasa al lo que se llama bote giratorio de cinta estrecha, es decir, se juntan una cantidad de fibras y comienza a formarse estas cintas, que son grandes grupos de fibras paralelizadas,
se forma, van pasando por distintos rodillos, se mezcla, se estira y se retuerce en Z y en S, no me voy a explayar, se hace la bobina y esta bobina se transforma después en lo que se denomina el hilado y la bobina de hilo de lana en particular. Todo esto es un circuito que lleva una gran cantidad de trabajo y una gran cantidad de mano de obra, aunque por supuesto que está muy automatizado, pero produce rentabilidad importante en tanto y en cuanto la calidad, como en otras cosas, sea coherente desde su origen. Muy bien, me fui al revés, ahora vamos a la derecha. ¿Dónde están las ovejas en el país y qué proporción hay, qué características tienen? Y si bien esta placa yo la desarrollé desde hace algún tiempo, y por eso no por error personal, pero sí lo que tiene de ventaja es que de una fecha así muy modernosa, todo lo que yo dé como dato, como decía también conversando con el doctor Dayanov, por lo menos lo que digo yo como dato, son datos estimativos y son oficiales, pero de ninguna manera son ajustados absolutamente porque no puedo tener certeza que no sean sino oficiales. Pero recorriendo el país, que fue lo que hice los últimos 40 años, las estadísticas no parecieran tener una correlación adecuada con los datos institucionales. De cualquier manera, en forma general, esto que voy a mostrar, o que estoy mostrando, tiene bastante correlación. El 3% de las ovejas están 3 y pico en Tierra del Fuego, en Santa Cruz el 22% y en Chubut el 31%. Fíjense la cantidad de ovinos que hay en Chubut. Estas dos áreas, las tres, Chubut, provincias, porque pueden los locales ofenderse, estas provincias incluyen una cantidad de ovinos en proporción importante. En la Argentina distribuimos el norte, el litoral, Cuyo, la zona que conoce en profundidad, en realidad conoce todo el país, pero que nadie nos conoce muy bien. La zona centro, en Córdoba, que fíjense cómo tiene una proporción relativamente baja, y no solo de ovinos, sino también de caprinos, y son las demás provincias de alrededor que llevan sus ovinos y caprinos a la faena a ese lugar. Bueno, solo el 15% está en la provincia de Buenos Aires y La Pampa, fíjense la proporción, el 2% y Neuquén. El resto del país, y así lo llamamos, como dice de otro lado la General Paz, el 5%. Jujuy tiene interesante cantidad que por su superficie sería interesante y posible el desarrollo de comunidades que ya están para la elaboración de prendas locales y con lanas naturalmente coloridas. Corrientes y Entre Ríos, fíjense, Corrientes siempre tuvo una cantidad importante, pero este es el total, el 100% de las ovinos del país que se desarrollan en esta proporción. Vamos a comenzar entonces con la esquila. Este es un piño de Patagonia de una foto personal de hace muchos años, donde los animales eran llevados, en una primera placa también mostré, juntados para la esquila. Es un trabajo arduo en Patagonia, una cantidad de animales significativos. Implica toda una movida, como se dice ahora, y a mí me gusta decir mise en scène, es decir, un movimiento importante de animales porque para hacer esto hace falta la gente, hace falta los aperos, hace faltan las motos, hace faltan los drones hoy, hace falta juntar los animales, tener una idea de cómo va a venir el clima para que no se esquile con lana húmeda porque trepa el peine de corte y se hace doble esquila, es decir, la fibra de lana es cortada al medio porque
el peine con la humedad tiende a trepar y sucede eso, y entonces el comprador disminuye el valor de comercialización, de compra. Sobre estas placas, solo considerar el hecho de todo lo que debería considerarse. En Argentina y Chile y Uruguay tenemos tendencia a hacer la esquila preparto o la esquila común. Normalmente es la esquila común con el cordel al pie en la mayoría de los lugares. Inclusive alguien comentó sobre quién desarrollaba este sistema. La esquila preparto es muy antigua y ya hace mucho tiempo que se sabía que produce ventajas y por eso se lleva a cabo. Se desarrolla, es muy importante armar el esquema adecuado con la comparsa, que es la cantidad de gente que trabaja en esto, bien conformada, con el agarrador, el embellonador y demás. A través de las transparencias vamos a ir viendo. Esta es una manga de clasificación, se van separando el cordero de la madre. Ahí están un listado de los elementos a considerar, sobre todo para qué elementos tengo que tener en cuenta y qué aspectos ligados a la crianza me modifican concretamente los aspectos relacionados con la esquila. Sobre todo instalaciones, buenas instalaciones. Ahí entiendo perfectamente que los pequeños y medianos productores pueden no tener adecuada, galpones adaptados y no galpones específicos. Considerar la comparsa adecuada para esa cantidad. Esto es un poco, acá, es un poco parecido a la circunstancia de obtener el software adecuado y el hardware adecuado para un desarrollo de una tarea, como puede ser, por ejemplo, la administrativa relacionada con un establecimiento. En función de la cantidad de datos que manejo es el software y el hardware. Bueno, en función de la cantidad de animales que tengo es la infraestructura que tengo que colocar, porque hay a veces establecimientos que por cuestiones de posibilidades de ingreso económico por otras causas preconizan un desarrollo de infraestructura que excede la rentabilidad de esa majada. Bueno, y los factores ligados a la crianza, la genética de animales que tienen mayor o menor calidad en función de la lana, la nutrición que habíamos dicho y dijimos por qué y dónde se cortaba la lana y qué afectación podía tener, la sanidad desde el punto de vista de lo mismo, y el higiene que ya habíamos comentado, es decir, tratar en la medida de lo posible que los animales ya hayan sido, en el momento de la esquila, descascarriados. Descascarriados en Argentina es la eliminación de la lana de la zona perineal. Y la eliminación de la lana de la zona perineal cumple como objetivo mejorar la calidad del vellón. Si el vellón es lo que habíamos comentado, todos los elementos constituyentes del cuerpo, al sacar el área perineal, normalmente contaminada por orina, materia fecal, ni hablar si los animales son de una zona de gran oferta forrajera o que se les suplementa mucho con granos y entonces ablandan las heces y entonces las posibilidades de suciedad son más altas. Y acá podemos considerar, bueno, que es la esquila, es la extracción de vellón por corte, es una cosecha del establecimiento vino, que es anual. Podría ser bianual en el caso de algunas lanas largas. Buena parte del capital invertido, porque esto está desarrollado fundamentalmente para productores de Patagonia. La esquila se clasifica en manual o mecánica. Manual hasta pueden ver en YouTube cómo se puede esquilar un animal de manera manual con una tijera de tuzar, que es lo que naturalmente se utiliza en países de la zona gaucha, de, digamos, sur de Brasil, Argentina y Uruguay. En Europa utilizan otro tipo de tijeras, que son unas tijeras como si fuese una tijera común, pero muy afilada y muy buena,
para esquilar los animales, que en general son pocos, como bien decíamos en alguna otra clase. Mecánica, que es el sistema tradicional, que puede ser central o por motor, que ya lo van a ver después colgado. El método criollo, nosotros en Argentina llamamos criollo al maniado, es decir, el productor no tiene experiencia, entonces, o aún teniendo experiencia, el tradicional era una forma de tomar el animal maniado, lo ideal es de dos patas posteriores y una delantera, atado, y entonces el agarrador se lo lleva al esquilador, que lo esquila primero todo el vellón y después la zona de la panza cuando lo desmanea. En el método australiano, suelto, talijaño, pattern, hay, digamos, el concepto es, después lo vamos a ver en algunas transparencias, es esquilar rápidamente el animal con el menor sufrimiento y molestia posible. Y por eso se puede hacer preparto, porque al hacerlo rápidamente el animal no tiene trastornos ni está esperando con 3 patas atadas con dificultad en el área respiratoria. Ni hablar de en el criollo cuando está mal hecha y el esquilador se apoya sobre el animal con la rodilla y comprime el vientre del animal. Bueno, según época es tradicional anticipada o doble, puede ser la tradicional, que normalmente es posparto con el cordero al pie, por lo cual hay que hacer, como vieron en una transparencia, una maniobra más un manejo más que implica separar los corderos de las madres. Anticipada, preparto, que en mi opinión es lo ideal en la medida que uno tenga un conocimiento adecuado de las cuestiones atmosféricas y de clima. Y doble, que es la que comentábamos respecto de obtener doble 2 esquilas en un año, por la longitud del vellón que permite eso. Y parcial, porque puede ser una esquila solo de ojos o de descole, como hablábamos antes en la zona perineal, para mejorar la calidad. La esquila preparto tiene muchas ventajas y acá los resumo. Y los resumo para productores grandes de Patagonia, que ya lo saben y conocen, y algunos lo usan y otros no, porque a algunos tal vez a veces no les fue bien. Pero muy rápidamente, para los colegas, ya desde el inicio podría dispensarme porque probablemente todo esto ya tengan una idea, y por eso quedo a disposición para las preguntas que fueran y para, digamos, hacer un aprendizaje colaborativo, como nos gusta decir. Bueno, entre 20 y 30 días antes se hace la esquila preparto, antes del parto. Y esto incrementa la señalada entre el 10 al 15%. Imagínense la diferencia entre tener 10 o 15% más de corderos logrados. Así que no es una cuestión menor. Las experiencias indican esta ventaja que está acá. Cuando uno esquila un animal, hay menos mortandad neonatal. En principio porque la madre busca abrigo, sobre todo a campo. El peso al nacer del cordero es mayor porque la madre intenta comer más y come, y sabiendo elegir porque conoce el potrero y ya tiene alguna aparición previa, sabe qué tiene que comer para aumentar la energía corporal. Y por supuesto entonces hay un mayor crecimiento postnatal. Mejora la calidad de la lana porque en muchas zonas, sobre todo en Argentina, por supuesto que además esto se extiende a cualquier lugar donde se sincronice en forma adecuada, hay menos contaminación. Lanas con semilla o semilludas se pueden evitar porque puede, al esquilarse en el momento adecuado, disminuir la cantidad de vegetales y de tierra. Disminuye la resistencia a la tracción porque al traccionar la lana se parte en el lugar más fino, pero esa parte fina que corresponde al fin del invierno y la G2, último tercio de gestación, que es donde se disminuye el diámetro, queda en la punta de la fibra al hacer la esquila preparto. Mayor peso de vellón limpio, facilita el manejo, bueno, porque trabaja con estas ventajas. Sin cordero al pie, evita aguachamientos, porque el aguachamiento, bueno, casi todos conocen de qué se trata y la complicación y el esfuerzo que lleva. Ahorra la limpieza de ubre y menor cantidad de ovejas caídas.
La oveja caída es una oveja que ha disminuido su capacidad, digamos, de desarrollo en su homeostasis con el entorno y que lo disminuye justamente porque su estado general está afectado en función de que no tiene la ingesta adecuada, porque se produce eso que todos conocen y que está relacionado con una menor alimentación, de menor calidad sobre todo, ¿no? Porque cuando uno está físicamente en condiciones de no ingerir tanto alimento, en general lo hace, más un animal de las características de un animal que es predado. Acá los promedios mensuales de requerimiento, un trabajo de un colega y el ingeniero Borrelli, es inédito, es histórico, este trabajo es interesantísimo y demuestra qué sucede cuando hay, esto es después del desarrollo teórico, como frecuentemente sucede, en una esquila preparto y posparto, cuáles los promedios mensuales de requerimiento energético para 2 fechas de esquila. Y entonces, el requerimiento, como en la esquila preparto, se levanta rápidamente en agosto y septiembre, que si hay oferta forrajera o una pequeña suplementación, es cubierto y esto disminuye. Y en la esquila posparto, esta es la diferencia. Entonces, a sentirse mejor la oveja en este contexto, es donde probablemente el cordero nace con menos peso, menos interés de la oveja por el cordero, es decir, un montón de desventajas. Bueno, tiene que haber reparos. Acá incorporo de cosecha personal un trabajo hecho en Tierra del Fuego, de forma colaborativa como siempre, con cruces gamadas con fardos, y entonces la oveja iba a comer y parir en ambientes extensivos, pero con esos reparos que permite entonces que por la esquila preparto el animal siente la temperatura ambiente y come más y come mayor cantidad y mayor calidad. Y por ende evita el ayuno prolongado. Esta es una interesante histórica foto personal de un establecimiento de Patagonia, de Santa Cruz, sudoeste. Estos es un galpón de esquila, un galpón destinado para tal fin, donde se ven las ventanas donde están los esquiladores, el área donde salen las ovejas, y este sería el lugar donde se van colocando las ovejas una vez esquiladas, para que el contratista vea qué esquilador esquiló. Acá en este caso, 6 lugares de esquila, 6 puestos. Este es un galpón destinado para tal fin, muy antiguo. La parte interna, donde se ve el sistema de tracción con un motor a explosión, se mueve todo el sistema, y estas son las embriagues que desarrollan movilidad a la cuerda interna que va por el sistema que permite la esquila, el brazo largo, el brazo corto, y acá en la punta el peine. Y estas son las áreas de salida de cada una de las puestos de trabajo, con un piso de madera para evitar justamente contaminación del vellón, que no es una cuestión menor y que realmente debe ocuparse. Esto que está acá es una anécdota, pero interesante. Son las zonas de latas. Por cada animal esquilado, el que esquila, que es parte de la comparsa, le entrega el agarrador, toma el vellón y se lo lleva. El esquilador manda el animal hacia el brete posesquila, y el agarrador, cuando se lleva el vellón, le entrega al esquilador una chapita. Esa chapita llegó a tener valor de comercialización en algunas zonas, hoy no la tiene, y se colocaba acá. Entonces, a fin del cuarto es porque normalmente se dividían en 4 partes el día para la esquina, y en cada uno de esos cuartos, decía, se
se juntaban las chapitas, el esquilador las veía, el contratista también, y en función de eso se pagaba la cantidad de animales esquilados. Hay un sistema que yo comenté que es importante, que ha servido para mucho en Argentina, sobre todo para grandes productores. Los medianos y pequeños a veces no consideran, digamos, aspectos de ingresar al sistema, porque por la cantidad de cabezas que tienen no lo consideran conveniente porque tiene un costo. Pero de cualquier manera sigue siendo un mecanismo que es útil a nivel país, porque los grandes productores sí ingresan y tienen la ventaja de tener un estándar de comercialización más alto a nivel internacional. El programa ProLana, que es un régimen de promoción de la lana, desarrollado dentro del ala de la Secretaría del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Argentina. Las técnicas básicas son la esquilata Lehigh o Bowen o New Pattern. El acondicionamiento explica de cómo debe ser hecho para que no haya contaminación entre los recipientes y la lana, porque históricamente se hacían con, por ejemplo, bolsas de arpillera y entonces las fibras del yute contaminaban la lana y después hay que separarlo y entonces eso traba las máquinas. El envasado, decíamos, la responsabilidad del productor, acondicionador, cada uno de los elementos constituyentes de la cadena de producción, el empresario, el supervisor, cada uno está limitado y explicitado su responsabilidad, que es una contaminación con descole. El coreo se dice de manera española o en castellano coreo, pero se llama core test, que es un test de obtención cuando se hace el bolsón de lana, se ponen un montón de vellones adentro, se hace el bolsón y ese bolsón tiene sus características constitutivas, digamos, de plástico de 200 micras por este sistema. Y entonces se toma una muestra para determinar esa calidad que yo hablaba al inicio de esta conversación. Se toma una muestra para mandar al laboratorio y se define ahí en el análisis del laboratorio las características de esta lana, que se toma de manera aleatoria por cantidad de bolsones y demás. Esto ayuda mucho, sobre todo al vendedor y al comprador respecto a ponerse de acuerdo en el sentido de la calidad de lo que está comercializando. Y las categorías de acondicionamiento son hoy vellón, no vellón y su identificación. Así lo diseñaron, pero, repito, hay un bolsón que es vellón y otro bolsón que es no vellón. No vellón es esquilo el animal, el vellón es todos los elementos constitutivos que ustedes vieron en la transparencia que correspondía a lo que es un vellón. Y entonces se denomina garras a las fibras que van del carpo hacia abajo o del tarso hacia abajo. Bueno, esa lana que está ahí se esquila también y se denomina garras. La lana de la cabeza o del copete también se denomina como tal. Después, cuando se extiende el vellón para su comercialización, se produce pequeños desprendimientos y eso se denomina también no vellón. Bueno, y se identifican y se comercializan en bolsones separados, digamos. Este es un gráfico, una foto donde se puede observar cómo el esquilador está tomando el animal y lo está esquilando. En este caso sería casi el cuarto corte, porque se inicia por el pecho que se abre, digamos, se corta a esta altura y se hacen 2 o 3 pasadas. Después vamos a ir viendo un poco más adecuadamente en este gráfico. ¿Cómo se esquila el novellón? El esquilador toma el animal, se esquilan con 3 o 4 pasadas hasta 5. En general, si bien esta mano va a esta latitud, también muchos colocan esta mano bien digo, sobre el codo de la mano izquierda y entonces con la mano izquierda se tapan las ubres, porque es muy importante no cortar peso. Y acá se esquila la barriga
Luego las patas, digamos, las partes distales de las patas. Y se va haciendo la esquila, bueno, que tiene, acá sí es como si fuese una representación de un baile, en el sentido de que es exactamente lo que hay que hacer y cuando se practica se desarrolla de esta manera. Esto trae como ventaja bondades por los dos bienestares, el bienestar animal y el humano. El humano en función de que solo se pone en posiciones que no son alteradas para su natural estructura y conformación, lo mismo que sucede con el animal. Y ambos están en una buena condición, digamos, para hacer un trabajo como es complejo y de esfuerzo, bastante adecuada. Y esto está sistematizado. Bueno, acá abajo lo que dice que no se ve bien, me parece, es la esquila de las patas, la parte posterior de las patas, y acá la esquila de entrepiernas. Las recomendaciones es obtención del vellón entero, no hacer segundos cortes, manejo cuidadoso de los animales, y los abellones tienen que estar secos sobre un piso limpio y sin repasar. Sobre un piso limpio no es una cuestión menor, porque cuando tengo 20, 30 o 40 animales, a veces pienso que total lo hago sobre el pasto, lo hago, bueno, de hecho es mejor sobre el pasto que sobre la tierra, pero a veces no hacen, no ponen inclusive poner un folio digamos, de superficie limpia, como puede ser un plástico grande, lo que fuese, para evitar las posibilidades de que se contamine con tierra y demás. Esto, por ejemplo, en otros países productores serios, Australia, Uruguay, hay propagandas eh, por parte del Estado para hacer incrementos respecto a hacer información sobre no contaminar con papeles de paquete de cigarrillos, colilla de cigarrillos. Bueno, como ven, sale como si fuese una manta, sobre todo en animales productores de lana, por la imbricación que hay entre las ondulaciones de las fibras en la estructura de la mecha. Esta también es una galpón destinado para el fin que comentábamos, para la esquila, donde están los bretes individuales, donde hay una cantidad de ovinos colocados acá y bajo techo para que no les pegue la humedad o el rocío, y entonces este es el embellonador que el mismo esquilador ingresa, toma un animal, lo trae, lo esquila y lo saca por este lugar que es el brete posesquila. Él está esperando, el embellonador está esperando agarrar el vellón para llevarlo a la mesa de clasificación. Bueno, acá seguimos con lo mismo, con cómo es la mise en escena de la esquila, solo para el conocimiento de ustedes, que además lo pueden buscar en la Secretaría de Agricultura y Ganadería en el área de Prolana. Pero acá lo que están viendo es cuál es el mecanismo de cada uno de los cortes. ¿Sí? El corte 9, esquila de cuarto izquierdo, el 10, esquila de la caña. Este es el Tally High. Y el Bowen fue el original que consideró el bienestar animal, entre otras cosas. El Tally High, australianos todos, se desarrolló también en Australia, pero después se exteriorizó en casi todos los países productores, y después en el New Pattern, por ejemplo, que es un derivado más modernoso que lo que trata es disminuir la cantidad de movimientos, de cortes. Entonces, al moverme menos, tardo menos por cada animal y entonces tengo un ingreso diferencial. Lástima que el que me paga ya sabe que tardo menos. Esta es la mesa de embellonar, se tira sobre esto, el vellón se tira, como ven, con las puntas hacia arriba, y entonces todos los pequeños pedazos caen abajo y se dobla de una manera en particular, que tiene que ver de los laterales y después desde la zona posterior de la estructura del vellón, o sea, de los cuartos, hacia adelante. Entonces,
Es un mecanismo que permite que la lana de mayor calidad, que es la paleta, quede hacia afuera en la conformación del vellón. Igual esto va a ir, estos son pedazos, acá también, y este hombre es el que va a ir barriendo toda esta zona para transformar esto en siempre lana comercializable, solo con distinto valor. Acá está el desborde, acá se ve cuando sacan los bordes, sobre todo porque entre barriga y los cuartos, por ejemplo, o barriga y costillar, hay una línea y hay una línea donde se observa con facilidad, con el ojo experto, la diferencia entre la estructura conformacional de la lana entre una zona y otra. La barriga se comercializa por aparte porque el que esquila, si bien esquila primero la barriga, no, a veces deja un poco de barriga o de lana que tiene mayor cantidad de ondulaciones y que está fuera del promedio del general. Entonces, este hombre que es que hace el desborde, el embellonador, desborda y se toma el vellón y se dobla como comentábamos recién. Y es llevado a, bueno, acá es, bueno, y es llevado a los lugares, acá hay un fardo, a conformar los fardos, la estructura. Esquila de vellón con instalaciones fijas y doble ingreso de animales. Esto es nada más que para entender cómo se desarrolla. Obviamente esto es en el norte de nuestro país, en Entre Ríos, bien digo. Esto es esquila novellón, un sector de esquila novellón y una abeja con esquila de novellón, o sea, para mostrar nada más qué es lo que se le sacó. Cuando hace la esquila novellón, saca la parte del abdomen. Esto es Patagonia. Esto también es un galpón de Patagonia, en Río Mayo, del INTA. Se llama esquila secuencial desmaniada, o sea, se esquilan los animales sin manea. Acá no es este galpón tiene como característica, fíjense los motores que están a esta altura, los motores eléctricos, y que tienen el brazo largo y el brazo corto. Que son motores individuales, no es como los galpones antiguos que tenían un motor central. Pero bueno, simplemente para mostrar cómo es el desarrollo del trabajo, la misma circunstancia que comentábamos recién, los motores colgados y cada una de las zonas, en este caso la esquila del vellón en particular. Acá se produce no solo, digamos, sino también no solo la práctica, sino también el desarrollo y el conocimiento de la información. Los corrales ciegos internos, el agarre del sector vellón y cómo se acondiciona. El embellonado es para que la lana tenga un mejor aspecto y esto lo requieren los compradores, por lo que necesariamente uno debe cumplimentar. Es poner paleta y costilla, que es la zona de mayor calidad, como yo decía, y la clasificación en playa se hace la selección y la comercialización. Se define a primera ojo las características de la calidad de esa lana en función de la longitud, aspectos a ojo desnudo, pero aspectos relacionados con la calidad. Y ahí se observa la característica de selección que se ha hecho y además se desarrolla la selección, que después veremos cómo se toman muestras de peso de vellón y demás para poder seleccionar los animales y quedar en el establecimiento de mejor característica productiva en función del peso y otros elementos que yo puedo considerar, como puede ser su finura y demás, que yo debo considerar. Esto es en el noreste del país, una forma de embellonar, que son dos cajones yuxtapuestos, están abiertos, se forran con un plástico de 200 micras, que es lo que Prolana indica, y se va llenando con los vellones,
puede ser vellón o no vellón, y después con este sistema de poleas se va comprimiendo. Este es un vellón de pedazos, conformado por un plástico de 200 micras, para que no haya contaminación. Para que no haya contaminación desde el punto de vista tampoco de la estructura del envase. Esta es una clasificación un poco antigua, pero la jerga en el país es que el lienzo tiene entre 1 metro por 1 metro, y pesa alrededor de 70 kilos lo que se comercializa. El bolsón, que se utiliza más en el noreste del país y en otros lugares también, sobre todo cuando no son grandes productores, entre 120 y 150 kilos, pero ya hay que moverlo con algún mecanismo. Y los fardos, que pueden ser de estancia o de exportación, los de exportación, como ven, tienen una cantidad, un peso importante, y los de estancia alrededor de 200 kilos. Todo esto lo que hace es disminuir el volumen de la lana para que ingrese a un transporte y que pueda llevarse una cantidad de peso adecuada. Sobre todo para grandes establecimientos del área de Patagonia, de ambos lados de la cordillera, ¿no? De cualquiera de los dos. Y bueno, lo mismo se utiliza en Australia, por supuesto, y también en Uruguay, Sudáfrica también. La misma foto anterior, cómo se conforma el vellón, el velo, o sea, el fardo. Y acá, bueno, justamente está el nombre de una empresa, no, de un establecimiento de Patagonia, importante, la Lockyer, que es, normalmente la esquila ahí la hace un colega muy amigo, cuyo padre fue el que me entrenó en el área de producción de ovina, pero sobre todo en el área de lana. Un hombre que hoy tiene más de 100 años y ha vivido toda su vida en Trelew, en el campo, no en Trelew, justamente, en el área de la costa de Camarones, que algunos de los que escuchan esta charla seguramente conocerán. Bueno, y acá está inclusive el tipo de clasificación, AAA. En este caso son fardos de arpillera muy antiguos en la provincia de Santa Cruz. Esto es antes de los 90, pero simplemente para mostrar cómo antes se comercializaba la lana y esta estructura y conformación producía una contaminación importante. Animales esquilados, para ver cómo quedan, el estado general, la conformación y estilo de un animal de características bien lanera, y cuál es la diferencia entre uno y otra, que este es el caso de un piso entarimado. Son sistemas productivos muy especiales. Me refiero al hecho de que muchos de los oyentes de esta charla no son del área de Argentina, y entonces las posibilidades de trasladar esto son un poco bajas, pero sí es bueno tener una idea respecto de las características, calidad y posibilidades de desarrollo de estos sistemas productivos, digamos. Conocer un poco más de lana o de cualquier cosa que uno produzca siempre es un elemento importante a la hora de la comercialización. Esto que está acá son resultados totales de tandas de establecimientos, una planilla específicamente de Prolana. Y lo doy a modo de ejemplo, y como diría, imagino a otro colega docente también, para que estudien de memoria. Esto es un chiste, obviamente. 394 datos de distintos acopiadores de lana. Furman, el más importante, tal vez de Patagonia, Unilan, Fowler. De hecho, dice, ¿ven? Sin datos de la lanera austral. El código de defectos, cuáles son los problemas que encontraron, qué porcentaje, los totales, y cada una de las provincias. Esto es un cuadro, digamos, la antigüedad del cuadro es, parece como 12 o 15 años, pero
pero a mí me gusta porque sirve para entender, por ejemplo, que encontraron 2 vellones con puntas amarillas, clasificados, ¿no? ¿Qué porcentaje es del total? Si el total fue el 100% de los conformados, de lo que se observaron, es el 14%. Son 57 en total de los 394 de 23 establecimientos de Río Negro y 30 de Chubut y 4 de la provincia de Buenos Aires. O sea que en Río Negro, 23 establecimientos del total de los 136 encontraron al menos 2 vellones con puntas amarillas. La punta amarilla tiene su explicación desde el punto de vista técnico en el sentido de que le ha pegado el sol y se ha producido el amarillamiento por efecto de muchos motivos, pero uno de los motivos importantes es técnicamente lo que sucede es la oxidación del azufre de la lana, pero la humedad, el calor, la humedad y el calor ha producido esta afectación. Y en un total de 23, vamos a otro, qué sé yo, 11 vellones muy cortos, o 5 con recortes. Y entonces vemos que en Santa Cruz hay 2 establecimientos de un total de 28 observados que han tenido recorte. El recorte es el doble corte. Yo decía cuando el peine trepa, que entonces se ha recortado la fibra en 2. Y eso es una complicación para el industrial, porque tiene que poner una máquina, tiene que hilar esa lana con una máquina destinada, cuyos peines tienen que estar más cerrados para poder peinarla con el objeto de que no haya mucho desperdicio. Ese desperdicio tampoco es desperdicio, se va a utilizar, pero tiene otro valor, menor valor. Bueno, 15 vellones inferiores, 6 con pintura. Esto es un ejemplo claro, claro en el sentido de que es útil saberlo, porque aquellos que producen específicamente lana y lana blanca, lana para después ser teñido, en Tierra del Fuego hay un establecimiento de los 2 observados, bueno, uno de los 2 observados que ha tenido más de 6 vellones con pintura. Y 8 en Santa Cruz, 19 en Chubut, 10 en Río Negro, 38 totales. Y esto para ver en Patagonia qué es lo que sucede con el porcentaje de afectaciones que se producen en cada una de esas provincias. Esto ayuda, este ejemplo me parece bastante palmario, como aquellas zonas donde mayor conocimiento y capacidad de respuesta a los requerimientos industriales tiene, manifiesta menor características de afectaciones, por ejemplo, con vellones con pintura. En Tierra del Fuego son pocos establecimientos, hasta podríamos decir cuáles, pero en el caso de Santa Cruz, solo 8 establecimientos de los 28. Y en el caso de Chubut, 32 de los 233. Muchos pequeños productores, grandes productores. Y en Río Negro, 136, pero solo 10. Perdón, me equivoqué acá, este 32 era 19. O sea que, fíjense cómo se duplica de Santa Cruz a Chubut. Y acá, esta provincia de Río Negro, en general, tiene pequeños productores y medianos, fíjense la cantidad de datos informados, y sin embargo, una mayor concientización acerca de la complicación de utilizar pinturas indelebles en el vellón que después no se ven con el lavado. Bueno, si lo miran con detenimiento es probable que obtengan bastante más información de la que estamos comentando ahora. Fíjense qué poca cantidad en este último rango que veo acá, lana negra o pigmentada, el 0,51%, 2 en total, 2 en Río Negro. Los demás establecimientos no tuviesen, o sea que la selección en el sentido lo han hecho de manera correcta y adecuada. Bueno, ¿qué se busca en
una inspección visual en un animal para después empezar a desarrollar posibilidades de mejora. Una cara abierta, que esté con los ojos y hollares solo con pelo, sin lana, para que pueda ver la cría, el ambiente. Esto parece una cuestión menor, pero en algunas razas al Lincoln se le trató de llevar tanta fibra encima del cuerpo que por la cantidad de lana que tenía en la cara, en pradera pampeana, hace muchos años, pero todavía hay, tenían la cara tan cubierta con inclusive dificultades de observación del cordero, de la alimentación. Un hocico suave, que tenga la dentadura en condiciones adecuadas. Lo verán seguramente en la conformación y estructura de los ovinos. Estos aspectos a considerar para el tema de la lana, que tiene que ver con suavidad, carácter y uniformidad, densidad y largo de mecha, todo eso tiene que considerarse. Ver la chilla, ¿se acuerdan de la chilla, la fibra chilla, que esos dos corderos, bueno, que no quede una alta proporción de esa fibra halo o fibra chilla, que denota que el animal, si tiene mucha chilla, es porque su finura está muy gruesa. Y los aplomos, para que tenga capacidad de trasladarse y caminar, y saltar a las hembras en el caso de los machos. Las pezuñas, que estén en condiciones adecuadas. En el caso de las hembras, bueno, que no haya fibras coloreadas, ya lo vieron en la charla recién, en la transparencia anterior, esos aspectos de que casi todos los establecimientos de Patagonia observados en esa situación estaban sin fibras coloreadas. Pero como es un carácter atávico, tienen tendencia a volver, por lo cual hay que mantener la selección de manera constante. Y una ubre sana, porque si no, no puede producir, obviamente, corderos. Algunos aspectos que son transparencias que pueden sacarnos de la monotonía de los comentarios míos. Camino a Paso del Sapo, no me quiero equivocar, creo que esta foto y esta otra son específicamente de uno de los alumnas, en este caso, de este curso, donde después estos aspectos ambientales relacionados con esto fue el volcán, el Chantén de la zona sur de Chile, que nos envió una gran cantidad de cenizas en Patagonia y trajo como consecuencia esta cantidad de cenizas en el suelo, que contamina el ambiente, obviamente, y además de contaminar el ambiente, produce afectaciones serias sobre el vellón. El peso del vellón, la calidad de la lana estuvo absolutamente afectada y el peso del vellón notoriamente alterado, más allá de que algunos calculan se han muerto para la zona que abarcó en el norte más de 1 millón de ovinos. Esta foto me encanta porque da una idea de dónde se producen los ovinos en Argentina, en Patagonia, ovinos de lana. La foto, iba a decir noroeste, superior izquierda, un piño importante. Esta es una foto del mismo lugar, obviamente, Patagonia, y en Tierra del Fuego, y la inclinación constante del viento hacia un lado. Y esto es en Chubut, también un cuadro cercano a la casa, con un grupo de reproductores de cierto valor. Acá mostrando esta imagen donde el embellonador está tirando el vellón sobre la mesa de embellonar, que está separada, como pueden ver, en este caso es rectangular, pero hay redondas, y lo está por arrojar sobre esa mesa para hacer después el embellonado. En este otro caso, lo que ven es una mirada, digamos, elevada de una playa de esquila conformada para tal, en un galpón acondicionado para playa de esquila. Y acá finalizamos, porque esta última parte vamos a tomarla en la próxima clase, donde hablaremos un poco de la calidad de la lana
y algunos aspectos relacionados con selección, que es lo que nos faltaba transmitir. Por supuesto, quedamos a disposición y esperamos que esto haya sido de interés y de utilidad, las dos cosas, y quedando siempre a la orden, como gusta decir a los uruguayos, para cualquier duda o necesidad de socializar mayor o diferente información. Muy bien, entonces con esto hacemos... nos vemos en la próxima.